Marcos Pérez Jiménez, Pinochet, los Castro, Saddam Hussein, Mao Zedong, Idi Amin Dada, Pol Pot. Y podría seguir con unos cuantos más. Y estoy casi seguro de que algunos jóvenes dirán, pero pastor, ¿quiénes son esos? ¿Vendedores de salchichas? ¿Vendedores de productos de electrónica? Suena como cosas alegres, simpáticas. Bueno, pues toda esta gente tenía un denominador común. Todos eran dictadores, autócratas, déspotas, tiranos con el pueblo. Y me consta que aquí hay hermanos y hermanas que han sufrido esa forma en su propia vida. La autoridad de toda esta gente estaba basada en el terror. Cualquier opositor era inmediatamente encarcelado, exiliado, fusilado, transportado en un avión, botado en el océano. Cada uno tenía su estilo de hacer sufrir a la gente. Era la autoridad del terror. Era demoníaco todo aquello. Y quisiera, hermanos, que leyésemos en el Evangelio de Lucas y leyéramos el capítulo 4 del 18 al 37. Ya llevamos unas cuantas semanas leyendo acerca de esto. Esto no se acaba, esto sigue, esto va creciendo. Es importante para la iglesia. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 18 al 37. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían de las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y una hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas de Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán el sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querrían alojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando, ¡vete! ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea
de toda la región. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermano y hermana, vemos en este pasaje a alguien que tiene realmente autoridad y poder. Vemos a alguien que se acercaba a la gente, que tenía compasión por la gente. Y su autoridad no estaba solamente fundamentada y basada en la palabra de Dios que predicaba, sino también estaba seguida de señales, de prodigios, de maravillas sobre el mundo físico y también sobre el mundo espiritual. Ese es nuestro Señor. Su autoridad era absoluta, era independiente, no necesitaba de nada de nadie. Él no requiere de ningún tipo de encantamiento, de ningún tipo de hechizo, ni nada por el estilo para callar o para expulsar demonios. Su autoridad se extiende por toda la creación, por cada lugar de la tierra, sobre toda la creación, incluyendo su creación visible, palpable, física y también la espiritual. Tiene dominio sobre todo. Y esto, hermano, a mí me da una gran esperanza. A la iglesia del Señor Jesús en el siglo XXI tiene que bañarla con esperanza, porque hay esperanza en el Rey de Reyes, aquel que trae la victoria, aquel que ya venció, aquel que posee el poder para hundir al enemigo que ha estado destrozando las vidas durante generaciones y generaciones. Es por eso que le he puesto como título de la predicación: su autoridad trae mi libertad. Su autoridad trae mi libertad. Y vemos, hermanos, que en el versículo 31 al 32, vemos que si había algo importante en la persona y en el ministerio de Jesús, era la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Él era consciente de la enseñanza que estaba recibiendo el pueblo de Israel en aquel momento. Y vemos que Jesús inicia su ministerio predicando, hoy vamos a usar mucho la Biblia. Jesús inicia su ministerio predicando, como vemos en Mateo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios, el reino del cielo está cerca. Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, ¿salió a dónde? ¿A dormir? No, a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Y vemos que es su enseñanza lo que tiene como prioridad en su ministerio. Lo podemos ver en el versículo 31 que hemos leído en nuestra porción. Hermano, después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Y esto era constante en la persona de Jesús. Animo a todos los futuros predicadores de la iglesia a que sean conscientes de la necesidad de que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento hay necesidades que tienen que ser suplidas por la palabra allá afuera. Y si tú has sido llamado por el Señor para el ministerio de la predicación y la enseñanza, prepárate cada día y recibe la unción de Dios para llevar ese mensaje de salvación. Era algo constante en Jesús. No es algo que hizo una sola vez, sino que su enseñanza era constante. Y el asombro, la admiración, la extrañeza de aquellos que le escuchaban era y es hoy también debido a su autoridad. No enseñaba como cualquier maestro, como cualquier rabino. Y esta es la frase que quiero que quede hoy centrada en nuestra mente. Jesús predicó la palabra, no otra cosa. Tengan cuidado los futuros predicadores también de ceñirse a enseñar la palabra de Dios exclusivamente. No se centren en enseñanzas de hombres. Y hay una gran diferencia. Como sabemos, hermanos, entre la predicación de Jesús y la enseñanza de los escribas. Allí Marcos 1:22, ahí hace una comparación. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y todos sabemos, hermanos y hermanas, que los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas, eran conocidos por la forma en que predicaban, la forma en que enseñaban al pueblo.
Ellos eran conocidos por estar haciendo continuas referencias a sus propios maestros. Esto dijo Rabí Gamaliel, esto dijo Rabí Eleazar, esto dijo Rabí Elí. Y continuamente hablaban de otros y de otros y de otros. Y toda aquella enseñanza se iba convirtiendo en tradiciones humanas que no transformaban el corazón, que no traían esperanza ni vida, sino que traían confusión, pesadez espiritual sobre el pueblo de Dios, el cual estaba destinado a ser el evangelista de todas las naciones. Estaba sometido a esta forma de enseñanza. Eran prisioneros de las palabras de otros. Vivían en un mundo entrecomillado. Poseían una teología de segunda mano. Su predicación era legalista, sin gozo, aburrida y sin peso en la vida espiritual de aquellos que escuchaban. Algo muy triste. Esto fue lo que vio el Señor Jesús cuando llegó a Israel. Se vio aturdido de lo que estaba ocurriendo. La palabra había sido dada al pueblo con las mismas manos de Dios. El pueblo se sometía unas veces sí, otras veces no, y luego fue cayendo en la oscuridad. Esos 400 años donde el mundo rabínico se fue formando y formando y formando, entretejiendo una multitud, hermanos y hermanas, de tradiciones, de enseñanzas que no traían nada al pueblo. Pero Jesús predicaba con autoridad. El pueblo lo veía, el pueblo lo observaba. No significa que gritaba, sino que sus palabras tocaban el corazón, tocaban la mente del hombre, y había que hacer algo con aquello que había comido el hombre o la mujer. Había que hacer algo con la enseñanza de Jesús. No como los rabinos, no como los escribas. Porque fíjate tú, aún incluso los antiguos profetas decían, el Señor dice, o Jehová dijo. No decían nada de sí mismo. Pero Jesús hablaba con autoridad porque hablaba sin referencias humanas. No tenía ningún tipo de autoridad delegada de alguna escuela rabínica, ni mucho menos, su autoridad era propia. Jesús decía en Mateo 5, 21 y 22, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con cualquiera, con alguien quedas sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Ya no solamente era fallar ante la ley, sino el pensamiento en la mente traía juicio sobre las personas. Era un mensaje completamente distinto, un mensaje destinado al mundo espiritual de la persona, donde vendría la transformación para todos ellos. Y el contenido, por lo que estamos viendo, de la predicación de Jesús, era la misma palabra de Dios. Llevamos unas cuantas semanas, hermanos, hablando del poderoso sermón de Jesús en Nazaret. Y vemos que el mismo Jesús no hablaba de sí mismo, sino que utilizó una porción de Isaías para leerla y explicar su rol aquí en la tierra, en aquel momento y ahora. Su predicación era poderosa, verdadera, clara, producía que la gente meditase, que tuviera una convicción interna extraña, algo que no traían los escribas ni los fariseos ni siquiera los rabinos. Y no podemos perder de vista, hermano y hermana, de que el mismo Jesús combatió a las fuerzas del mal con la misma palabra de Dios. No utilizó extraños conjuros. No utilizó extrañas cosas como lo vemos hoy en la calle. No utilizó religiones orientales extrañas, sino que utilizó la misma palabra de Dios para luchar y para vencer a todo aquello. Él derrotó a Satanás y a la tentación con la palabra escrita. Escrito está, dijo el Señor, escrito está, escrito está. Él se sometía a la misma palabra. Y en todo su ministerio se dedicó a predicar la palabra de Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podríamos tener una iglesia local llena de poder, llena de milagros, llena de portentos, si predicáramos otra cosa distinta a la palabra de Dios? Ninguno. ¿Cómo podemos pensar como familias, como entidades personales y únicas,
que podíamos tener éxito en la vida sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. ¿Cómo? La palabra de Dios escrita viene a hacernos referencia y verdad absoluta para todos los que somos hijos e hijas de Dios. Y eso no ha cambiado en ninguna generación. La única esperanza para que la iglesia del Señor hoy, siglo XXI, tenga autoridad es que debe de enseñar, predicar y vivir la palabra de Dios. No hay otra manera. Y ese fue el encargo que Pablo dejó a su hijo Timoteo, allí en 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. También en el capítulo 4 de 2 Timoteo, en el verso 2 dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Dijo Pablo a la gente. Ahora, si nosotros no nos colocamos, no nos paramos sobre la palabra de Dios, no tendremos ninguna autoridad en el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae poder a los que obedecen a la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve entre aquellos que creen, viven y experimentan la palabra de Dios. Comienza a moverse el Espíritu Santo en muchos lugares del mundo. Yo quiero ver mi tierra sanada. Quiero ver la tierra de cada uno que representamos sanada por el poder del Espíritu Santo y no por palabras de hombres o de mujeres. Y la palabra de Jesús tenía poder porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo obraba a través de la predicación, hermano, en la vida de Jesús. Y la gente estaba continuamente extenuada, saboreando, comiendo, bebiendo aquella palabra fresca que venía del mismo trono de Dios y que estaba cambiando la mente, la conducta y los corazones del pueblo de Israel. ¿Qué tiene este hombre que viene de Nazaret? ¿Hay algo bueno de Nazaret? Pues miren, el Mesías. La gente estuvo bajo una gran convicción. Cuando él predicaba, cuando él enseñaba, se rompía un orden que ya había sido convertido en un patrón en la vida de la gente y quedaban despiertos a la realidad de que hay un Dios todopoderoso que sigue estando con el pueblo y que quiere llevarlos a una vida mayor de excelencia en el poder de Dios. Eso no es posible con palabras humanas. Eso no es posible con el entendimiento de los hombres. Eso no es posible con el título en las paredes de doctores y doctoras y no sé qué, no sé cuánto. Eso es posible con la palabra de Dios, predicada y enseñada en temor, en el Espíritu Santo. Produce los cambios. Y vemos que, como hemos leído en los últimos 6 versículos de la porción de hoy, que esa enseñanza no solamente afectaba al mundo físico, de lo palpable, de lo tangible, de lo que vemos, sino que en ese caso afectó a una persona que estaba endemoniada y al demonio también le afectó. Fue una palabra fuerte. Es el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo que trae convicción en la persona que escucha. Y en los versos 33 al 35 vemos que hay una muestra de autoridad absoluta. Al leer esta historia podemos ver que en el nombre de Jesús, cuando se anuncia el Evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, hay una oposición. Hay una confrontación directa con el mismo infierno de parte de Satanás y sus demonios. Esto se ha hecho evidente no en ese momento en Israel, sino a lo largo de todos los siglos de existencia de la iglesia. Satanás oponiéndose al avance de la iglesia. Satanás oponiéndose al nombre de Jesús. Satanás imitando el poder del Espíritu Santo. Satanás imitando todo lo que hacía Jesús. Cambiando la verdad por verdad diluida. Verdad mezclada que no trae nada a la gente. Satanás odia que se predique el Evangelio y hará todo lo posible por detenerlo, causando sobre ti desgana,
causando sobre ti el hecho de que hoy no puedo, mañana no puedo, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Causará sobre ti y sobre mí momentos en los cuales nos sintamos aturdidos, desganados en todo momento. Reprende en el nombre de Jesús a ese demonio que venga a tu oído. Porque tú has sido llamado a victoria. Pero no solo eso, sino que se te ha concedido la victoria. Y tienes el poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Aquí vemos un hombre con un espíritu de un demonio tremendo, exclamando, gritando contra Jesús. Y es interesante que un hombre endemoniado está no en la pescadería, no en la panadería, no en la herrería, sino que está en la misma sinagoga. En la misma sinagoga donde se enseña la palabra de Dios. Y la Biblia no nos dice cuál era el aspecto de este hombre. Pero quizás sí que era un hombre religioso, que asistía a la sinagoga cada día de reposo. Quizás era un hombre con esposa, con hijos. Pero sí se nos dice que era un hombre que tenía un demonio viviendo dentro de él. ¿Cuántos creen que Satanás sigue haciendo lo mismo hoy? Si no creemos eso, es que el diablo ya nos ha engañado. Y su principal engaño es hacerte creer que no existe. Su principal engaño es hacerte creer que no tiene poder sobre ti. Pero cuando tú eres consciente del mundo espiritual, tanto del que viene del cielo como que está en las tinieblas, podrás defenderte, podrás utilizar la palabra, podrás seguir adelante. Escúchenme, hermanos. Como ustedes ya saben, estos espíritus pertenecen al mundo de Satanás, antiguamente llamado Lucero. Satanás, recuerden, se levantó con orgullo contra Dios y 1/3 de los ángeles fue destinado al infierno. Miren lo que dice Apocalipsis 12, 3 y 4. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé cuando naciera. La Biblia nos enseña, hermanos, que los demonios entran y viven, necesitan morar dentro de un cuerpo humano. Lucas 8:30, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? No se lo estaba preguntando al hombre. Legión contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Y Jesús aún le dice al demonio, sal de este hombre. Sal de este hombre. Y vemos que este hombre estaba controlado por el demonio, no podía por sí mismo resistir esa influencia, que quizás traía mala influencia también sobre el pueblo con falsas enseñanzas, quizás con idolatría, quizás con inmoralidad, quizás con divisiones y todo aquello que pudiera mantener ciega a la población de la voluntad de Dios. No sabemos qué estaba causando aquel hombre, lo podemos imaginar. Pero sí que sabemos, hermanos, que este era un hombre que no tenía poder para salir por sí mismo de ese grave problema y sin esperanza de ver cambio en su vida. Estaba avasallado, estaba destruido. Aquel hombre gritaba, aquel hombre exclamaba, lloraba con gritos, reconociendo que Jesús había venido a destruir el poder del mal y el pecado. Y él mismo, endemoniado, dice, has venido para destruirnos. Has venido para destruirnos. Aquel desgraciado hombre, a través del demonio que llevaba dentro, vemos, hermanos, que reconoce públicamente que aquel hombre era el Santo de Israel, el Mesías tanto tiempo esperado, el Mesías que iba a traer libertad al cautivo, el que iba a dar gozo al pobre, el que iba a traer buenas nuevas a los que estaban en opresión, el que vendría a traer todo tipo de cambios anhelados por el pueblo. Gloria a Dios. Y este es el primer milagro donde Jesús sana en el día de reposo, en el llamado Shabbat. Y ustedes saben que sanar en un día de reposo o hacer cualquier cosa en el día de reposo era una violación de las tradiciones más profundas de los rabinos. Jesús seguramente hubiera podido esperar al día siguiente, ¿o no?
Quizá hubiera podido esperar al día siguiente para no hacer ningún tipo de escándalo. Pero Jesús quiso mostrar a todo el pueblo que era el Señor incluso del sábado. Que no había ninguna tradición que pudiera estar sobre él. Que Jesús estaba demostrando su autoridad nuevamente cuando hacía las obras de Dios. Y allí vemos que Jesús reprende a un demonio. No gasta tiempo para hablar con él. Una buena enseñanza. Jesús no gasta tiempo en tener una charla con el demonio. No gasta tiempo para negociar con él. No consume tiempo para estar respondiendo a sus preguntas. Jesús tiene tanta autoridad que ni tiene obligación de responder a sus preguntas, y aunque todas las fuerzas del mismo infierno están haciendo en ese momento un ataque contra él, él les vence fácilmente. Ese es tu Señor, ese es mi Señor, ese es nuestro Señor. Preciosa iglesia, la palabra nos da testimonio y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que Jesús ha triunfado sobre todas las fuerzas del infierno, todas, sobre Satanás, sobre estos seres espirituales, los demonios que arrastran hacia el suicidio, que arrastran a drogarse, a emborracharse, a prostituirse, a arruinar familias, a llenar hospitales psiquiátricos, no solamente a la gente de aquella época, sino a la gente de nuestros días también. Pero ya fue vencido por el Señor. Ya fue vencido por el Señor Jesús. ¿Y en qué se basa usted, pastor, para decirnos eso? Bueno, yo me baso en la autoridad de la palabra. Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estamos sentados en lugares celestiales donde todo aquello que nos perjudica está a nuestros pies. Lo puso a nuestros pies. Si Jesús vino a librar a los que estaban cautivos de Satanás, entonces tenía que demostrar su poder sobre las almas de los hombres para librarles de las almas del cuerpo del reino de Satanás. Y Jesús está demostrando hoy en día también su autoridad, su victoria, no solamente en su predicación, sino que también sobre Satanás y sobre sus ángeles. Hebreos 2, 14 y 15. Te dije que hoy íbamos a leer mucho la palabra. Hebreos 2, 14 y 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder ¿de quién? Del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre quién? Sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Él tiene esta autoridad porque es el Santo de Dios, es el Mesías, es el Salvador de la humanidad. Y la Biblia nos muestra que Jesús tiene toda la autoridad, tiene la capacidad para enseñar, para liberar, para perdonar, para suplir, para dar vida y vida abundante a través de su Espíritu Santo. Ese es el Jesús que predicamos. Ese es el Jesús que enseñamos. Ese es el Jesús que tenemos que mostrar afuera. El Jesús de poder, de victoria, de cambio, transformación, que quiere liberar a las familias de los demonios de la desgracia, de los demonios de enfermedad, liberando al cautivo. Ese es nuestro Señor. Ahora bien, su autoridad también demanda una respuesta. Y nuevamente vemos ahí en esa porción que la gente está asombrada, que están maravilladas de su poder, de su autoridad. Al principio se quedaban maravillados de la predicación, el poder que ejercía Jesús, la autoridad que ejercía a través de la palabra. Y hermanos, ahora están maravillados no solamente de eso, sino que también los mismos demonios se sujetan y le obedecen. Yo pude imaginarme el asombro de aquella gente. Todo aquello, viendo a este hombre quizás durante años martirizándose, molestando a los demás, interrumpiendo en la sinagoga,
quizás hablando mal del rabino, quizás hablando mal de los hijos de Israel, quizás hablando mal de no sé quién. Me puedo imaginar todo aquello. Pero también, hermanos, quiero decirte que hubo asombro en la gente que escuchó a Jesús. Fue más el asombro por lo que hizo Jesús que por lo que estaba haciendo el demonio. Importante para todos aquellos que van a ministrar liberación un día. No te quedes anonadado con lo que dice el demonio. Quédate anonadado con el poder del Señor. Exclusivamente con el poder del Señor. No te quedes encantado con el hecho de que ese demonio sepa alguna palabra de algo, sea capaz de revelarte alguna cosa extraña. Quédate contento con el poder de Dios. Porque con el poder de Dios, esa familia puede quedar liberada de esa cautividad de deudas, de esa cautividad de enfermedades, esa cautividad de demonios en la casa. Quédate asombrado con lo que Dios puede hacer incluso contigo y conmigo, que quiere usarnos. Pero había una pregunta muy importante. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué mensaje es este? Y algunos dirán, ¿qué evangelio es este? ¿De qué me estás hablando? Uno puede ver el poder de Dios en su mensaje y en su poder sobre los demonios, sobre la naturaleza y ver el poder que tiene Jesús para cambiar las vidas de las personas. Hemos de reconocer que a muchos no les gusta esta idea de autoridad. No quieren someterse a ninguna autoridad. Pero al no someterse a Jesús está sometido al diablo seguro. El que no se somete a Jesús está sometido a los demonios. El que no se somete a la palabra de Dios se somete a las palabras de este mundo que traen perdición. Pero cuando se asume la autoridad de Jesús sobre sus vidas, sobre nuestras vidas, hermanos, acabamos reconociendo tarde o temprano que su autoridad es la que hace posible mi liberación, mi salvación, mi rescate, mi sanidad y mi nueva vida. Solo es cuando nos sometemos a la autoridad de Jesús. Y no simplemente cuando asentimos con la cabeza que sí, sino cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo haga una limpieza profunda de todos los lugares, que vacíe todos los corotos que no sirven para nada, que saque todo malaje de todos lados, que saque todo aquello que sobra. Es entonces cuando venimos a verdadera libertad, sometidos a Jesús. Dile a tu hermano, vamos a vivir sometidos al Señor. Y quiero decirte que a la luz de todo esto, podemos decir a ciencia cierta que hay esperanza para nuestros barrios. Hay esperanza para nuestros barrios, para nuestras ciudades, para nuestros países. Existe esperanza para el peor de todos, para el mayor malaje, para el mayor bicho que haya, también existe esperanza. Porque puede recibir el cambio a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo obrando. Y eso puede ser ocasionado cuando tú y yo nos levantamos en el poder de Dios y vamos a predicar afuera el Evangelio. Cuando lo hacemos, algunos quizás poseen el corazón más endurecido, como yo lo tuve. Un corazón que puede aparecer ante nuestros ojos como impenetrable, como indomable, como orgulloso. Yo nunca me he rendido ante nadie y no lo voy a hacer ahora ante una religión. Nunca han sido quebrantados. Siguen y siguen y siguen bajo condenación. Pero hay una gran esperanza para esa persona. Quizá tú estás aquí hoy esclavizado de alguna adicción. Quizá tú estás aquí hoy adicto a la pornografía. Quizá tú estás aquí hoy y tienes problemas con tu familia. No eres la misma persona. Tratas mal a tus hijos, tratas mal a tu esposa, le engañas, le robas a tu padre, a tu madre. No sé, quizás estás andando en ese tipo de problemas y si alguien te puede dar libertad es el Señor Jesús. Acude a Él. No pierdas el tiempo con tus amigos. Pierde el tiempo, hermanos, en hacerte una retrospección interna a ti mismo y mira qué te ocurre. Y la libertad te la trae Jesús si tú le buscas. Porque Él nunca te va a dejar abandonado.
En ningún momento. No hay adicción en la cual Jesús no pueda actuar y liberar. No hay demonio que pueda vencer a Jesús. Todos quedan liberados cuando Él pone su mano de poder, cuando Él da la voz, cuando Él alza la voz. Todos huyen porque hay poder en el Mesías. Hay poder en el Señor. Y si pudo sanar a esta persona endemoniada, también puede sanar y salvar y liberar a aquellos que son parte de nuestra familia y que están cautivos bajo el demonio. Quizás hoy aquí estás experimentando que quieres cambiar y no puedes. Pero pastor, ¿cómo me estás diciendo que los cristianos tienen demonios? No, yo no he dicho eso. Pero si tú tienes puertas abiertas, vas a tener las consecuencias. Y donde tendrías que tener poder para decir no a una adicción, vas a estar consumida por ella día y día y día, porque no te has sometido al poder de la autoridad de Jesús, sino que sigues sometido a las tinieblas, a sus engaños, al efecto químico que produce en nuestro cerebro la droga, el alcohol, todo aquello que no viene de Dios. Quizás hábitos, quizás pornografía, quizás tu propio autoritarismo con la familia, quizás tu ira incontrolada, quizás falta de perdón, no sé. Pero a veces los cristianos caemos en ese problema y tenemos que ser liberados también, hermanos. Señor Jesús trajo libertad. Pero qué triste es ver que una vez que ha traído libertad sobre tu vida, vuelvas a reincidir una y otra, y otra, y otra, y otra. Eso significa cautividad. Y tienes que someter tu vida al Señor para que eso se rompa en el nombre de Jesús. Tienes que ser honesto y honesta con tu propia vida y decirle al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Necesito ser libre de esto. Sácame de este mundo oscuro. Quiero vivir libre de verdad. Quiero estar bajo tu autoridad. Quiero ser un príncipe de Dios. Quiero conquistar la tierra para ti. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Yo no puedo. Esto simplemente, hermanos, y acabo, requiere algo de nosotros. Que nos pongamos bajo la autoridad de su palabra, de su persona. Y su salvación será completa en nosotros en el sentido pleno de la palabra. Su salvación será total. ¿En qué sentido? Una vez que tú recibes al Señor Jesús, tú eres salvo. Eso no hay quien te lo quite. Pero la palabra nos muestra que nuestros hechos, nuestra forma de movernos va a decir quiénes somos realmente. ¿Cuántos quieren ser hijos llenos de poder de Dios, hijas de poder? Tenemos que someternos a la autoridad de Jesús. Llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. No dejarnos contaminar con las medias enseñanzas de este mundo. Hay una enseñanza que es sublime, que es mucho más alta, que viene del mismo trono de Dios y es la palabra de Dios. Cómela y verás que es más dulce que la miel. Cómela. Experimenta el poder de Dios en la palabra. Quiero que nos pongamos en pie, por favor. Su autoridad trae mi libertad. Dilo conmigo. Su autoridad trae mi libertad. Yo quisiera que los músicos subieran, la pastora también, por favor. Y vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a seguir en la presencia del Espíritu Santo. Y quizás hay algún bichillo que te puede estar diciendo en tus oídos, no será para tanto. Tú puedes con esto, tú puedes con aquello. Yo no voy a cambiar, que cambie ella. Yo no voy a dejar de hacer esto no le molesta a nadie. Permite que el Espíritu Santo te hable. Permite que el Espíritu Santo asuma el rol que tiene, que es el de transformarte. Permite que el Espíritu Santo traiga sobre tu vida las bendiciones del cielo. Que se cumplan las promesas de Dios sobre tu vida. Que puedas ver las maravillas del Santo de Israel. Las bendiciones de ayer fueron hermosas, pero las que vienen son mayores. Dile a tu hermano, quiero someterme al Señor. Quiero vivir bajo su autoridad. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana,
En el nombre de Jesús estamos tan contentos, Señor, acerca de lo que tú quieres hacer con nosotros. Saberlo nos alegra. El ver que lo haces nos levanta. Pero te pedimos, Señor, que tú quites el lastre que pueda haber en nuestra vida. Que tú quites aquello que va frontalmente contra el soberano Dios. Y te pedimos fuerzas, ánimo, convicción de tu Espíritu Santo, para que pasemos a vivir una vida de autoridad. Para que esa autoridad delegada de Jesús sobre nosotros sea predicada, enseñada y puesta en práctica. Para que podamos ver a los cojos correr, a los ciegos ver de nuevo. Para que podamos ver a las familias libres de demonios, Señor. Para que podamos ver al pobre también recibiendo su año de gozo. Para que podamos ver, Dios mío, tu ministración poderosa y ser transformada. Y podamos ver nuestra laguna, Señor. Podamos ver Santa Cruz lleno de tu presencia. Señor, los instrumentos que tú vas a usar va a ser de tu iglesia. Y necesitamos estar revestidos de poder. Necesitamos estar revestidos de la unción del cielo para poder luchar contra las huestes de maldad. No va a ser con armas humanas, no va a ser con sabiduría humana, va a ser con el poder de lo alto. Poder que está diciendo delegado en la iglesia para transformar, para conquistar, para recuperar el territorio perdido y para que tu gloria sea aún más grande, Señor. Dando fuerza, Señor, para ser valientes, esforzados en vivir en santidad. Dando fuerza, Señor, para vivir, Dios mío, pensando en las almas que están cayendo al abismo. Para ir corriendo, Señor, ponernos delante de ellos como iglesia para que no entren, Señor. Predicando tu palabra, enseñando tu palabra. Seguido de prodigios y de maravillas, Señor. Toca tu iglesia aquí hoy, Señor. Bendícenos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de nuevo con esa poderosa y fresca unción para poder experimentar el Evangelio glorioso, el Evangelio integral, que no solamente salva el alma, sino que también trae sanidad, libertad al cautivo, provisión. Dios mío, trae prosperidad que te busca, la prosperidad del cielo. Obra poderoso gigante en medio nuestro y transfórmanos, guíanos a toda verdad cada día y que toda mentira sea disipada por el poder de tu Espíritu Santo. Sopla sobre cada rincón de nuestro corazón y que todo ambiente demoníaco sea borrado, sea disipado por el poder del cielo. En el nombre de Jesús.